capítulo 19, hermano, nosotros vamos a ver ahí a través de nuestra Biblia, del versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios, hermano, así, aquí en la Escritura. Lo tiene, hermano, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, dice la Escritura, hermano, se fue de ahí. Hermano, puede tomar su asiento en esta bendita tarde, hermano. Yo creo que una de las cosas, hermano, que me conmueven mucho, y yo creo que es una de las cosas que Dios me ha dado, hermano, y a lo mejor usted no sé si lo ha notado. Yo creo que la parte más bonita, la que más disfruto de mi vida, hermano, es tratar con niños. Me gusta mucho, hermano, el estar con ellos. Yo creo que disfruto, hermano, de ellos. Y más de yo darles una enseñanza a ellos, yo creo que nosotros deberíamos de aprender de ellos, hermano. En nuestra vida, la niñez es una parte fundamental, una parte esencial, que cuando nosotros crezcamos es una parte que usted y yo vamos a anhelar mucho. Y no solamente yo, hermano, es lo que yo estoy pensando, sino también la Biblia lo reafirma, hermano, y lo dice. El Señor habla a nuestro corazón, nos invita, hermano, día con día. Yo creo que la parte más bonita, hermano, de nuestra fe es cuando nosotros le buscamos a Dios con la necesidad de un niño. Cuando le buscamos a Dios, hermano, con esa humildad, con esa pureza, hermano, como la de un niño. Y para nosotros es como un ejemplo. Yo creo que los discípulos también el Señor se los enseñó. Cuando ellos estuvieron con Jesús, hermano, muchos se amontonaban para con Jesús. Muchas personas el Señor pues no hablaba a sus corazones, a muchos no les hacía milagros, a muchos no, hermano, pues no iba a ellos el mensaje. Pero cuando se trataba de los niños, los discípulos trataban de que no se acercaran a Jesús, pero Jesús mismo les dijo: dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. También Marcos, hermano, igual que en Mateo, habla algo similar respecto de los niños. Si usted ve a Marcos capítulo 10, también Marcos ve esto que Jesús hacía. Y dice en el capítulo 10, versículo 13, si usted va ahí a la Biblia. Dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, nuevamente, hermano, y esto lo relata Marcos, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba, escuche esto, hermano, nuevamente, de verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué dice la Escritura, hermano? Fíjense, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, Jesús, hermano, lo que hacía con ellos es que los bendecía. Hermanos, saben, en el momento que usted y yo crecemos, hermano, yo creo que nos complicamos tanto la vida, hermano, en cosas sin sentido, en rencores, problemas, hermano, que a veces hay en nuestra vida. Hay situaciones, hermano, que nos roban el gozo. Y la mayor parte de nosotros a veces queremos, hermano, volver otra vez, pues quizás a ser como niños. Pablo escribió, hermano, varias situaciones para nosotros como hijos de Dios. Y varios aspectos para que nosotros viviéramos una vida tranquila, hermano, vivamos una vida agradable a Dios. Creo yo, hermano, que todos los que estamos aquí queremos tener una vida agradable a Dios, ¿verdad? Y para poder agradarle a Dios, hermano, no es demasiado complicado.
Lo único que necesitamos es tener fe, hermano, y creerle a Dios de todo corazón. De buscarle, de obedecerle, hermano, y Dios trae esa bendición para con nosotros. Primera de Corintios capítulo 13, vaya conmigo ahí, hermano. Primera de Corintios capítulo 13. Dice la palabra de Dios, hermano, aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Dice en el versículo 8 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé, dice Pablo, lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de todos ellos, dice la Escritura, hermano, es el amor. En este mismo capítulo, en el capítulo 14, Pablo nuevamente vuelve a reafirmar y toma un ejemplo de la niñez. Dice en el libro de Primera de Corintios 14, hermano, vaya conmigo a la Escritura, dice Corintios 14, 1 Corintios 6 mismo, hermano, versículo 20. ¿Sí lo tiene? A ver, léalo conmigo. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Escuchen lo que dice la Biblia. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Escucha otra vez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sino, dice la palabra de Dios, sed niños, ¿en qué? Otra vez. No debemos nosotros como iglesia de Dios ser niños en nuestra manera de pensar. Como adultos, hermano, usted sabe que van a venir dificultades, van a venir problemas. En el mundo, la palabra de Dios, y tendréis aflicción. Todos nosotros vamos a tener aflicción, hermano, en nuestra vida. Pero que ese no cambie lo que hay dentro de nosotros, hermano. Dice que nosotros debemos ser niños, dice la Escritura, hermano, en la malicia. Pero maduros, otra vez vuelve a explicar. En nuestra manera de qué, hermano. En la Biblia hay una historia, hermano, cuando Jesús estuvo ahí. Algunos de sus discípulos empezaron ellos a discutir entre ellos, había problemas entre ellos, así como en la iglesia hay problemas, hermano, también entre los discípulos había problemas. Había discípulos, hermano, que querían sentirse más cerca de Jesús. Había otros que querían tener un cargo más arriba, hermano, estando cerca de Jesús. Otros, hermano, pues querían sentir más poder de Él. Y dice la Escritura, hermano, que cuando ellos empezaron a discutir entre ellos, porque estaban pidiendo, hermano, un lugar más cerca de Dios. A veces nosotros como cristianos, hermano, a veces hacemos tantas cosas y queremos sentirnos más cerca de Dios. A veces por nuestras obras, nuestras acciones, nos sentimos más cerca de Dios y no es así, hermano. A veces hay problemas entre nosotros, pero sabe, el más claro ejemplo que dio Jesús, y yo creo que fue el sermón más bonito, hermano, que les enseñó a sus discípulos en ese momento que ellos estaban peleando, fue que entre ellos acercó un niño, hermano, y lo sentó en su regazo. ¿Sabe usted qué les estaba enseñando ahí? Lo mismo que está diciendo Marcos, que si nosotros no tenemos la fe y la humildad como un niño, hermano, nosotros no tenemos oportunidad en el reino de Dios. ¿Por qué un niño, hermano? Un niño, si usted, yo creo que hace tiempo yo les explicaba un poquito, si usted un niño va, hermano, a un niño pequeño, y usted le dice a ese niño que es Superman, él se lo cree, hermano. Y es Superman.
Si usted a un niño, hermano, le dice, ¿sabes qué? Mira, es esto, el niño, hermano, lo hace. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánta fe tendrá un niño? ¿Cuánta fe tendrá? Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánta fe tiene para con Dios? ¿Cuánto está dispuesto usted a creerle a Dios? Una vez me preguntaron a mí, hermano, ¿cuál es la etapa más bonita y más de tratar? Y yo les decía, hermano, yo creo que la más bonita para un maestro, y no me van a dejar mentir los maestros de niños, es esta etapa de los niños. Porque para ellos, un niño, hermano, cualquier cosita es entretenida. Ellos tienen una imaginación tremenda. Y todo lo que el maestro les dice, hermano, adivinen qué, lo creen, ¿verdad que sí? Tienen una imaginación muy grande. ¿Sabe, hermano? A veces con el tiempo nosotros dejamos de creerle a Dios. A veces por los problemas, por el trabajo, hermano, por el pecado. A veces cuando crecemos, hermano, nuestra fe empieza a menguar. Y dejamos de creerle al Maestro. Dejamos de creerle al Señor. Jesús les está dando una enseñanza muy grande. Si saben que ustedes tienen que tener la humildad como la de un niño. Si ustedes quieren ser los primeros en el reino de Dios, debemos de aprender a ser, ¿qué, hermano? Los últimos. Si ustedes quieren tener un lugar grande delante de mi presencia, ustedes tienen que ser servidores de los demás. Ustedes tienen que mostrar un amor, porque ese es el sello del cristiano, hermano, que tengamos amor los unos para con los otros. Y ese amor, hermano, está entre la iglesia de Dios. No hay iglesias perfectas, hermano. Si usted busca alguna iglesia, siempre va a haber dificultades, va a haber tropiezos, va a haber luchas. Pero el amor de Dios siempre debe estar, hermano, en nuestros corazones. Ahorita me conmoví, hermano, ver todos los niños jugando, todo. Y yo recuerdo, hermano, yo creo que es la etapa más bonita. No sé si usted en algún momento fue niño. Y cualquier cosita, hermano, que usted agarraba, se divertía. Me conmueve ver la fe de ellos, hermano, porque veía que con una botella se pueden entretener. Para ellos una botella, hermano, de plástico ahí es un arma letal, hermano. Un arma que hace daño. Y usted lo ve y dice, pues bueno, ¿qué chiste tiene, verdad? Y todos querían ya la botella, hermano. Por eso le digo, hermano, ¿qué nos falta a nosotros para poder agradarle y servirle a Dios? ¿Qué nos falta a nosotros, hermano, para poder estar más cerca de Él? ¿Qué nos falta, hermano, en nuestra vida para llevar una vida tranquila, hermano? La vida cristiana no tiene tantos complejos, hermano. Los complicados somos nosotros. El Señor nos ama, hermano, como a niños. Nos quiere, hermano, de una manera grandísima. Y nos quiere ver felices siempre, hermano, todos los días. Pero a veces de las cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, de las raíces que nosotros tenemos en nuestro corazón, hermano, a veces esas raícitas de amargura empiezan a lastimar nuestra vida. Empiezan a dejar, hermano, que nosotros no tengamos esa fe y esa seguridad hacia Dios. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo, hermano, a transformar y a limpiar todo corazón. Y lo que dice el Señor, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Hermano, aquí yo veo muchos niños y niñas en Cristo. Aquí hay muchos hombres y mujeres, hermano, que deben de amar como el amor de un niño. Y si usted viene a los pies de Cristo como un niño, hermano, el Señor nos recibe. Él nos ha prometido vida eterna, hermano. Él nos ha prometido que nos va a dar, hermano, de su presencia todos los días. Que va a estar con nosotros, hermano, hasta el fin del mundo. Él ha prometido, hermano, que nos va a mandar un consolador en tiempos de dificultad. En tiempos de tristeza, hermano, tiempos de lucha, nos va a dar gozo. Nos va a dar alegría, nos va a dar tranquilidad. Suelte lo que traiga, hermano. Deje que el Señor obre en su vida. Deje que el Señor hable, hermano, en su corazón. Pablo estaba hablando esto en 1 Corintios. Porque la iglesia, hermano, que está hablando aquí, ellos tenían muchos dones delante de Dios. En pocas palabras, en esta iglesia, hermano, había dones de lenguas. En pocas palabras, había hermanos que hablaban otros idiomas y tenían un don muy bonito. Tenían dones de profecía, que conocían la Biblia, hermano, y le podían hablar de cualquier tiempo. Tenían dones, hermano, quizás de sanidades. Sanaban a mucha gente, hermano. Pero les faltaba algo muy importante en su vida cristiana.
Les faltaba tener la humildad, hermano, y la sencillez de un niño. Por eso, sobre todas las cosas, Pablo habla muy claramente respecto al amor. En el capítulo 13 y 14, dice aquí, hermano, el amor nunca deja de ser. ¿Lo tiene? 1 Corintios 13, versículo, hermano, 8, y en el capítulo 14. ¿Lo tiene? Dice aquí, el amor nunca deja de ser. Ese amor de Dios nunca se va a terminar, hermanos, y a nosotros. Pero las profecías se acabarán. Se van a acabar las lenguas y la ciencia, hermanos, se acabará. Dice también aquí en el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos, dice la Escritura, es el amor. Más adelante, dice en el capítulo 14, versículo 18 al versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice aquí la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. El 20 nos enseña a usted y a mí. Dice, hermano, no seas niños en el modo de pensar. Ellos sentían, hermano, que el tener todos estos dones era suficiente. Pero en cuestión del pecado, hermano, ellos no eran tan inocentes. Estaban viviendo en pecado, hermano, muchos de esta iglesia. Él nos invita y dice, si no seas niños en la malicia. A ver otra vez, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Ser niños en qué? Hermano, a usted le ha tocado estar con sus niños pequeños. Y si usted es un niño pequeño, de repente le da una nalgada, hermano, y el niño llora, el niño se entristece, el niño hace berrinche, pero a los 5 minutos, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Está contento, ¿verdad? No toma, no guarda nada en la mochila, hermano, ¿verdad que no? Dice la Escritura que así debe de ser nuestra vida, hermano. Que nosotros debemos ser niños en la malicia, en todo lo que nos afecta, hermano, todo lo que hay que pedirle a Dios, hermano, sobre ello. En el libro de Hebreos, capítulo 12, ya vamos terminando, hermanos. Hebreos, capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Dice la Escritura aquí, hermano. Dice, y habéis olvidado la exhortación o la invitación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, hermano, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis o soporta la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice la Biblia, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el versículo 9, hacia nosotros, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos usted y yo de qué, hermano, de su santidad. Dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después con el tiempo da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué, hermano? Hermano, ¿usted tuvo papás? Levante su mano, ¿cuántos los nalguearon, hermano, de chiquillos? Decía mi sobrino, y chilele, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Por qué nos disciplinaban ellos, hermano? ¿Sabe usted que cuando usted disciplina a sus hijos, lo primero que nos dicen los hijos y que nos duele, hermano, cuando nos lo dicen, es que tú no me amas? ¿Verdad que sí? Otra palabra nos dicen, ¿para qué me tuviste? Yo no te pedí nacer. ¿Le suena eso, hermano? ¿Verdad que todos nosotros en algún momento nos disciplinaron? ¿Pero por qué lo hacían, hermanos? ¿Por qué? Trazar límites, hermano, es amor. Dios a sus hijos nos pone límites. Dios a su iglesia, hermano, nos pone límites. Y cuando nosotros estamos a punto, Él nos recibe como niños, porque somos niños en Cristo, hermano, somos sus hijos. Pero hay un momento, hermano, en el cual, así como ese amor que Él tiene con nosotros, hermano, a veces también cuando nosotros queremos rebasar esos límites de nuestro Padre, Él también trae disciplina a nuestra vida. Y dice la Escritura que así como nuestros padres nos disciplinaron, hay momentos, hermano, que en nuestra vida también Dios nos disciplina a nosotros como iglesia. Pero Él nos trae una disciplina con un propósito, para que usted y yo, hermano, participemos de su santidad. Él quiere, hermano, que la iglesia seamos como niños. Yo quisiera una iglesia de niños, hermano, una iglesia que tengan confianza y seguridad en Dios, que tengan ese amor por Dios, que puedan tener esa confianza en Él, hermano, como un niño, que todo lo que diga nuestro Padre, hermano, usted con amor lo crea, porque la fe es la certeza de lo que se espera, hermano, y la convicción de lo que no se ve. Porque también Jesús dijo, hermano, que el reino de Dios es de los niños. Y si usted tiene la fe y el amor de un niño, hermano, de usted es el reino de Dios y de mí. No dejemos ese punto, hermano, tan hermoso. A veces hay que desconectarnos tantito de nuestra vida cotidiana que nos amarga la vida, hermano. Estamos corriendo detrás, hermano, del dinero, a veces corremos detrás, hermano, de muchas cosas y sin darnos cuenta, hermano, nos alejamos de Dios. La felicidad, hermano, de un niño está en su padre. La felicidad de un niño, hermano, está en su familia. Usted y yo tenemos un Padre muy grande, hermano, que es Dios. Usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y Él tiene cuidado de todos nosotros. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Me conmueve mucho, hermano, el ver que aquí en la iglesia todavía hay niños. Y si hay niños...